Buenas para todos y todas, compañeros. Eh, el grupo de investigación Ciencia, Educación y Diversidad, en el marco del proyecto de investigación Enseñanza de las Ciencias y Apropiación Social y Tecnológica del Conocimiento hacia una emancipación de los saberes, se complace en realizar como parte de la agenda del calendario de este año la conferencia La interculturalidad y la enseñanza de las ciencias, a cargo de la profesora Geraldine Chaudí de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Por otro lado, en el marco del proyecto de investigación, se tiene la participación de los profesores de las instituciones educativas que nos acompañan, la institución educativa Villa Colombia de la ciudad de Cali, la institución educativa de El Saladito Francisco José Lloreda Mera, Holguín, perdón, las instituciones educativas del municipio de Tuluá y la institución educativa de San Antonio en Santander de Quilichao. Instituciones con las que hemos venido realizando el actual proyecto de investigación con profesores comprometidos con la investigación. Asimismo, nos acompañan los estudiantes del programa de maestría de primer semestre en educación con énfasis en enseñanza de las ciencias y los estudiantes de pregrado vinculados como pasantes, como monitores en el proyecto de investigación. Entonces, sin más preámbulos, yo le doy la palabra a la profesora Geraldine. Bienvenida, un saludo cordial, un abrazo desde Cali y esperamos que su charla, su conferencia nos permita seguir construyendo la interacción con los grupos de investigación de Argentina en este colegaje que hemos venido haciendo como parte de la red latinoamericana de investigación. Geraldine, bienvenida y tiene la palabra. Hola Edwin, hola a todos y todas. Es un gran gusto estar con ustedes acá. Voy a pasar a completar o compartir pantalla. La idea es que en esta conferencia o charla amena, lo que vamos a tratar de hacer es intentar hablar un poquito acerca de lo que fue mi trabajo de maestría. Yo soy miembro del grupo de investigación en enseñanza de la ciencia o educación de la ciencia multicultural o grupo IESI. Yo ya creo que ustedes ya pueden ver mi pantalla. El logo es este que está acá, el mismo se desarrolla en el grupo o instituto CEFIEC de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. También soy miembro del grupo de investigación de José Antonio Castorina, en el Instituto de Investigaciones en Enseñanza de las Ciencias en Educación, por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. O sea, más o menos soy como un híbrido entre las dos facultades. Lo que les traje hoy yo para contarles entonces es acerca de mi tesis de maestría, que se enmarcó en lo que es la maestría en educación y pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y el título que tuvo fue Aportes a la educación intercultural bilingüe, los vínculos entre las representaciones científicas y vernáculas sobre las Pléyades en el Gran Chaco. Esto obviamente visto desde el ámbito de la escuela, en particular desde las clases de ciencias naturales. Mis directores fueron Leonor Bonán, quien es doctora en ciencias geológicas y tiene una amplia trayectoria en lo que es la didáctica de las ciencias naturales, y el doctor José Antonio Castorina, quien también tiene una amplia trayectoria en lo que es la psicología genética. Él fue discípulo de Piaget, actualmente se encuentra trabajando en lo que son las representaciones sociales, las ideas de los niños y niñas que traen a las aulas de ciencia o la idea de la política y demás. El trabajo intentó develar qué posibles vínculos pudieron conectar saberes indígenas y la ciencia occidental en una aula escolar. Para eso elegimos como temática las Pléyades desde una perspectiva vernácula y otra científica.
El fin último fue potenciar la enseñanza de las ciencias naturales en contextos interculturales. El planteamiento del problema que siguió la tesis fue que desde una perspectiva epistemológica se ignoran otros saberes o se considera el único conocimiento válido al de la ciencia occidental. Esto lo que trae como consecuencia es que no se puede enseñarse esta ciencia occidental a riesgo de aislar a los niños y niñas de su inserción social. Entonces la ciencia tradicional se posiciona o se postula como único criterio de verdad y de creación del conocimiento. Esto se traduce en una gran dificultad porque las propuestas de las teorías científicas no entran en diálogo con los postulados de las cosmologías y prácticas indígenas. Y esta asimetría es lo que subyace a la educación intercultural bilingüe, trascendiendo el esfuerzo por crear alternativas educativas. La matriz epistemológica estructurante es de tradición científico-académica, donde prevalece una jerarquía del saber occidental. Esto es lo que se esconde por abajo de la educación intercultural bilingüe como tal, ¿no? Entonces, nosotros tomamos la idea de Molina y Mojica, quien vive ahí en Colombia, y tiene una larga trayectoria en esto, donde la idea es empezar a tratar de construir puentes o vínculos entre las propuestas de las teorías científicas y los postulados de las cosmologías y prácticas indígenas. También tomamos una idea de Riverol, donde él dice que la enseñanza con enfoque intercultural de las ciencias naturales propone un modelo dialógico. También para esta tesis lo que nos preguntamos fue, bueno, ¿cómo relevamos las representaciones vernáculas y científicas sobre las Pléyades en contextos escolares de diversidad cultural? Como así también si poseían todos y todas los estudiantes las mismas representaciones adentro del aula. Una vez realizado el relevamiento, cómo vincular las representaciones vernáculas escolares con las científicas desde un lugar de valoración. El objetivo general fue, bueno, cómo caracterizamos estos puentes comunicativos entre culturas a través del relevamiento de estas representaciones sobre el cúmulo abierto de las Pléyades que circulan en la clase de ciencias en la escuela. También nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo logramos? Los objetivos específicos fue caracterizar las cosmovisiones de los niños y niñas QOM sobre las Pléyades en la escuela, identificar sus ideas al respecto de rasgos específicos sobre las estrellas y componentes del cielo en el aula. También nos preguntamos cómo indagar o cómo conviven o entran en conflicto esos conocimientos que traen los niños y niñas QOM sobre el cielo en las clases de ciencias naturales y el que se va ofreciendo en esas clases de ciencias. Así también nos propusimos formular un proyecto de enseñanza en torno a las ciencias naturales en función de lo anterior, con un diseño de actividades didácticas exploratorias. ¿Por qué decimos exploratorias en particular? Porque este trabajo fue considerado pionero, por lo menos en la Argentina, entonces no contábamos con otras tesis en este tema, así que fue todo muy de carácter como exploratorio para empezar a indagar estas cuestiones sobre el cielo, las Pléyades en la escuela. Las hipótesis provisorias que manejamos fue brindar posibles caminos para materiar la enseñanza intercultural referente a las temáticas del cielo, las ideas que traen los niños y las niñas sobre las Pléyades, expresan o particularizan cuestiones de la cosmovisión y esta cosmovisión incluye ideas acerca de la estructura del mundo. Se puede trazar un camino o varios caminos posibles para efectivizar un proceso de enseñanza de las ciencias naturales desde esta perspectiva intercultural, y se encuentran versiones sobre las cuestiones que se enseñan en las clases de ciencias naturales conviviendo con las versiones vernáculas. Acá yo les traje un poco para caracterizar el contexto de la investigación como el conjunto de ideas, teorías y problemáticas. Todo el marco teórico de esta tesis rondó alrededor de lo que es las pedagogías críticas, las problemáticas socioeducativas, la educación intercultural bilingüe o EIB, la didáctica de la astronomía, como disciplinas en las que se enmarca este trabajo.
Asimismo, dentro de la didáctica de la astronomía nos valemos de fuentes disciplinares tales como la lingüística, la antropología, la astronomía o las etnociencias para caracterizar este objeto de investigación. Y este trabajo también rondó alrededor de conceptos como el de cultura, el de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, y cómo ellos se relacionan con la educación. Como el concepto de cultura tiene un montón de frases o definiciones, mejor dicho, diferentes, yo acá solamente me voy a basar en algunas de ellas que me importa para caracterizar después lo que pasa en la escuela, y lo que les puedo contar es que a finales del siglo XIX la cultura se veía como algo opuesto a la civilización, como una especie de conflicto entre Europa y lo colonial, donde se colocaba al europeo como superior y al otro como barbarie, cuando en realidad todas las culturas están involucradas entre sí, todas son híbridas, heterogéneas y diversas. En la modernidad, las estructuras de los roles tradicionales no lograban mantener unida a la sociedad. Entonces se consideraba la cultura como un medio de cohesión social, como un lenguaje común de valores compartidos, tradiciones, como por ejemplo podría ser el sistema educativo, etc. En la actualidad, yo lo que les puedo contar de la cultura, que por ejemplo mi director, José Antonio Castorina, tiene un par de papers publicados con respecto a esto, donde él llega a que la cultura es una representación social. Ahora, si yo me voy a la escuela, lo que puedo decir es que la escuela siempre fue la encargada de enseñar solo una parte acotada de la totalidad de la experiencia humana colectiva. Los contenidos a enseñar son el resultado de procesos históricos, de selección de determinados componentes culturales, en merma de otros por intermedio de los currículums, los programas escolares, como así también a través de materiales didácticos y la práctica del día a día. Lo que podemos decir de nuestra América, ¿por qué hablamos de nuestra América y no de Latinoamérica? Este es un concepto que traemos de José Martí y Carlos Cuyen también lo dice así, porque si hablamos de Latinoamérica, estamos dejando afuera a aquellas personas que no hablan una lengua que deriva del latín, como lo son nuestras poblaciones originarias en particular, ¿no? Entonces, nuestra América presenta una diversidad cultural, tiene diferentes conceptualizaciones propias, las cuales no son tenidas en cuenta, porque nuestra América está regida geohistóricamente, geopolíticamente y geoculturalmente, privilegiando la idea de progreso de la mano de la cultura blanca europea. Entonces, para enfrentar este fenómeno, la interculturalidad es una pieza clave como proyecto político y epistémico, en donde nos planteamos recuperar y colocar los saberes ancestrales a través de una valorización, interrelacionarlos con los saberes occidentales, de forma de tratar de cimentar relaciones simétricas entre ellos. Entonces se orienta a una construcción epistémica de una nueva condición social del saber, concebida como una parte de un proyecto político como respuesta a esos legados coloniales que aún encontramos presentes en el territorio de nuestra América. Dentro de los términos multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, Walsh lo que hace es los define a través de estos diagramas. Por ejemplo, ella considera que la multiculturalidad dentro del aula, lo que ocurre es que tenemos una cultura dominante y cultura subordinada si no hay relaciones o interacciones entre ellos. Con respecto a los conocimientos siempre hablamos, ¿no? Después, la pluriculturalidad, lo que tenemos es una cultura dominante y las subordinadas con una relación solamente de ida hacia la cultura dominante. Y en la interculturalidad lo que planteamos es que tenemos diferentes culturas adentro del aula escolar, todas se interrelacionan entre sí, interactúan y hay relaciones de ida y vuelta entre ellas. Lo que yo les puedo contar de la interculturalidad es que luego de movimientos ancestrales en reclamo de reconocimientos de derechos legítimos, a partir de la década del 90, la interculturalidad empieza a formar parte de las políticas públicas. Y se empiezan a producir reformas constitucionales y educativas, tanto nacionales, yo hablando desde la Argentina, como internacionales. La interculturalidad tiene distintos usos y sentidos.
Uno es funcional al sistema dominante, o sea, como pasa como por ejemplo con la IB, es maquillado, es como sí, y otro concebido como un proyecto político de transformación descolonizante. Solo tendrá impacto, significación y valor si ese acto pedagógico es asumido de forma crítica, de forma tal de transformar a la sociedad y que se produzca la emancipación. La interculturalidad crítica lo que plantea es que el punto de salida no es la diversidad o la diferencia, sino que partimos del hecho que es un problema colonial, racial y estructural, mediante el cual se reconoce a esta diferencia, la cual fue construida dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, donde tenemos a los blancos o blanqueados en la cima. Por ejemplo, los blanqueados acá en Argentina se les llama los criollos, en México se les llama los mestizos, ustedes después me pueden contar en Colombia cómo se les llaman, ¿no? Vendrían a ser como aquellos descendientes de europeos que han nacido en territorio de nuestra América. Y debajo de esta pirámide tenemos a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y lo que nos dice Walsh es que aún no existe interculturalidad comprendida críticamente, sino que estamos dando los primeros pasos de forma tal de construirla. En particular, las leyes internacionales sobre lo que refiere a la educación de los pueblos originarios, tenemos al Convenio de los Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como a los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. Dentro de lo que es los marcos legales en Argentina está la Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2006, la cual creó la modalidad de educación intercultural bilingüe como una de las 8 modalidades del sistema educativo argentino. Uno de los principales objetivos es preservar, fortalecer pautas culturales, su lengua, su cosmovisión, la identidad étnica y a desempeñarse en un mundo multicultural y a mejorar la calidad de vida. En el caso del currículum escolar de la provincia de Chaco, que es donde nosotros hacemos nuestro trabajo de campo, como para contextualizarlos un poco, fíjense, nosotros vivimos acá en la provincia de Buenos Aires y hasta la provincia de Chaco tenemos más de 1000 kilómetros de viaje, o sea, son 24 horas en auto hasta que llegamos al lugar donde hacemos nuestro trabajo de campo. Lo que les puedo contar del currículum escolar de la provincia de Chaco es que establece los roles de los profesores interculturales bilingües, yo ahí lo resumí como PIB, los cuales son formados en los Centros de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, CIFMA, de la abreviación, y de ahí salen con un título terciario mediante el cual pueden concursar por cargos docentes y demás. Pueden dar clases en primaria, secundaria y en nivel terciario también. Y tienen la tarea de incorporar los contenidos culturales específicos. En la realidad lo que pasa es que estos profesores interculturales bilingües muchas veces realizan funciones subordinadas al docente criollo mestizo. No se realiza un trabajo cooperativo entre dicha pareja pedagógica y existen escasos estudios sobre las representaciones vernáculas y científicas sobre una misma temática dentro del aula escolar. Las representaciones científicas relevadas por la didáctica, en particular de las ciencias naturales, no incluyen a las representaciones de los estudiantes de los pueblos indígenas. Y existen escasos materiales educativos que ofrezcan conocimientos multiculturales, multilingües, ni hablar de interculturales, en especial aquellos en temáticas de ciencias naturales. O sea que es una área de vacancia. No se forman ni se capacita a estos profesores interculturales bilingües ni a los docentes criollos en temáticas interculturales. Y esto es muy importante en ese sentido, ¿no? En la práctica de la educación intercultural bilingüe, lo que pasa es que se dejan inalterados los modos de organización de los espacios, los tiempos, las relaciones de poder, los contenidos, las prácticas propias de la escuela moderna. Y de esta manera se subordina la integración de los estudiantes y también de los profesores indígenas a variables hegemónicas. Entonces las aulas se permean con cuestiones culturales de forma meramente descriptiva, reduciendo los procesos de producción de saberes ancestrales. En el currículum en particular de la provincia de Chaco para las ciencias naturales en secundaria, porque yo trabajé con estudiantes de secundaria, lo que yo les puedo decir,
y esto es importante, que solo se sugiere contenidos específicos de educación intercultural bilingüe solo para el área de biología. En las áreas de física, química y físico-química tenemos una gran área de vacancia porque no hay contenidos específicos ofrecidos por el currículum escolar. Entonces, bueno, de alguna forma este trabajo pretendió aportar a esas áreas curriculares. Lo que yo les puedo decir que dentro de los marcos de lo que es la didáctica de las ciencias naturales, muchas veces se habla de ideas previas, concepciones alternativas, obstáculos epistemológicos. La forma más moderna de llamarlos son los modelos, y yo en este trabajo lo que hice fue abreviarlo como, bueno, las ideas que traen los estudiantes al aula. Y nos preguntamos si esas ideas que traen los y las estudiantes al aula tienen que ver o tienen alguna relación con la cosmovisión. Lo que yo les puedo contar en características generales de estas ideas es que tienen una generalidad, esto todo visto de los marcos de la didáctica de las ciencias naturales, aunque estas ideas son una construcción de cada sujeto, muchas son ampliamente compartidas entre muchos estudiantes y nosotros nos preguntamos si pasa lo mismo con las poblaciones originarias, ¿no? Tienen estabilidad y resistencia, es frecuente que sean sumamente difíciles de abandonar o modificar por los estudiantes. Tienen una funcionalidad, aunque sean frecuentemente inconsistentes con los modelos científicos, muchas de estas ideas sirven para que los estudiantes expliquen ciertos fenómenos sobre el mundo, entonces cumple una función en la estructura cognitiva del sujeto. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasará con los estudiantes originarios, no? Y si estas ideas tendrán relación con su propia cultura, cosmovisión, o serán de la familia eurocéntrica. Estas ideas tienen una dependencia del contexto, o sea que los estudiantes no pueden recurrir a diferentes ideas, no necesariamente son coherentes entre sí, sino que dependen de ese contexto de aplicación. Nosotros nos preguntamos si pasa lo mismo con los estudiantes indígenas, qué características tienen, si conviven con otras ideas. Tienen estas ideas también, según la didáctica de las ciencias naturales, se dice que tienen un carácter implícito. O sea que en general los sujetos no son conscientes de las ideas en base a la cual razonan. Tienen un doble origen, o sea que las ideas que traen los estudiantes son construcciones personales que derivan tanto de las experiencias individuales como la del contexto social y sociocultural. Entonces nosotros nos preguntábamos cómo influye estas particularidades con las ideas que traen los estudiantes pertenecientes a las comunidades originarias y si actuarán de la misma manera para todos. Hay una analogía con las ideas científicas, que muchas ideas que traen los estudiantes al aula se parecen en ciertos aspectos y grados a las ideas que han formado parte de la ciencia en el pasado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿las ideas sobre la temática elegida evidenciará parte de la cosmovisión cultural de los estudiantes o qué pasará? Lo que sí podemos decir es que la educación formal contribuye al desarrollo de una polifasia de una cosmovisión, donde por un lado voy a tener saberes relacionados con la ciencia occidental y otros con los saberes vernáculos o de la cosmovisión. Y esta polifasia de una cosmovisión provee las bases sobre las cuales los esquemas cognitivos son construidos durante el proceso de aprendizaje. La temática en común son las Pléyades. Para las distintas poblaciones amerindias, este cúmulo estelar abierto es de gran importancia y está relacionado con el ciclo anual. A su vez tiene que ver con los relatos que cobran gran importancia en la transmisión de saberes ancestrales. De una manera de caracterizar a las Pléyades según la ciencia occidental, podemos decir que es un cúmulo abierto o un grupo de estrellas sin estructura, asimétrico, visible a ojo desnudo en el cielo, y que poseen un lugar privilegiado en la mitología griega, está citado a un costado de la constelación de Tauro, y el cúmulo está formado por casi 500 estrellas, las más grandes y brillantes son de color blanco azulado, y tienen un tamaño de 5 veces el del Sol. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, se puede ver de 7 a 8 o 9 de ellas a simple vista. Desde nuestra latitud, es decir, desde la provincia de Chaco, pueden ser observadas en el cielo y tienen este movimiento a lo largo de un día. Yo para eso, ahora lo que estoy intentando hacer, a ver si lo puedo hacer,
Quería mostrarles un videíto acerca de cómo es ese movimiento. Por ejemplo, si yo quiero observar a las Pléyades a lo largo de un día, lo que hice fue acá utilizar un programa que es de descarga gratuita, que se llama el Stellarium. Ustedes lo pueden bajar, es gratis. Y empecé a simular el movimiento de las Pléyades a lo largo de un día. Este punto que está indicado ahí serían las Pléyades, y fíjense el movimiento que tiene desde las latitudes de la provincia de Chaco, ¿no? Justamente después yo les voy a contar un poquito qué podría pasar en Cali, porque estuve tratando de ver, a ver cuál era la diferencia, y fíjense que tiene un movimiento de arco a lo largo de un día o una noche, hasta que empieza el amanecer, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con un modelo científico que a primera instancia es muy útil, ya no es tan usado, pero bueno, para empezar a estudiar estas cosas es bueno, a una primera aproximación sirve, que es el de la esfera celeste. Nosotros suponemos que tenemos un observador y bueno, alrededor de él se genera una esfera celeste de radio R infinito, mediante el cual la observación del cielo es posible y empieza a ver cómo hay un movimiento en esa esfera celeste que él observa. En particular, desde las latitudes de Chaco, nosotros vemos que si miramos hacia la coordenada norte, vemos este movimiento en forma de arco, que es lo que pasa con las Pléyades, ¿no?, a lo largo de una noche, y si miramos al sur, vamos a tener al polo sur celeste a nuestra merced con este movimiento. Esto nosotros lo vemos porque estamos bien al sur, ¿no? Entonces, desde las latitudes de la provincia de Chaco, Argentina, podemos ver el siguiente movimiento de la esfera celeste si miramos a la coordenada sur, ¿verdad? A ver si puedo compartir. Bueno, acá tenemos el video. También lo hice con el Stellarium. Lo que yo hice acá fue sacar la atmósfera. Por eso cuando el piso está así en negro es que es de noche, cuando está iluminado es de día, y fíjense el movimiento que empiezo a tener de la esfera celeste. Todo parece girar alrededor de un punto vacío, y bueno, esta línea blanca es la Vía Láctea, y eso es lo que empezamos a ver si hacemos pasar el tiempo. Yo acá empecé a hacer pasar el tiempo de manera rápida, a los días que pasan de manera rápida. Por ejemplo, ahí volví a poner la atmósfera para mostrarles qué es lo que pasaría de día, porque yo al ser de día no puedo observar el cielo. Y bueno, eso sería más o menos lo que se puede observar si miramos a la coordenada sur hecha con el Stellarium. Bien, ¿qué pasaría si tenemos un observador que quiere mirar el cielo en Cali en particular? En Cali, al estar en el hemisferio norte, si nosotros miramos al norte, lo que vamos a tener es el polo norte celeste a nuestra merced, casi pegado al horizonte, y vamos a ver que las estrellas pasan en nuestra dirección. Ustedes desde ahí, desde sus latitudes de Cali, van a ver que las Pléyades hacen este movimiento, y si no me equivoco, son visibles en esta época del año a la madrugada, tipo 2 de la madrugada, ya creo que se empiezan a ver. Este punto yo lo puse como un puntito porque ustedes ahí, en vez de estar vacío como el polo sur celeste, ustedes tienen a su merced a la estrella norte, que era la estrella con la que seguían los marineros, ¿no? Parece ser la única estrella fija en el cielo. Y si miran a la coordenada sur, van a ver las estrellas pasar, porque el polo sur celeste les queda muy abajo y eso ustedes no los ven, ¿no? Bueno, las ideas de los estudiantes que traen al aula relacionadas con las Pléyades, según la didáctica de las ciencias naturales o la didáctica de la astronomía, son estas, y nosotros para la tesis logramos categorizarlas así. Yo les cuento algunas ahora. Por ejemplo, los estudiantes creen que al observar a través de un telescopio van a ver galaxias o nebulosas coloridas, como pasa en los libros de texto. Piensan muchas veces que la Tierra es plana, infinita, donde se extienden hacia los bordes. Voy a tener un hemisferio
dos hemisferios que es cortado por esta tierra plana. El de arriba es llamado el cielo, el de abajo es la tierra. También creen que las estrellas, o sea, son eternamente fijas, no tienen alteraciones en el escenario del tiempo en el que ocurre el escenario celeste, ¿no? Desconocen este movimiento aparente que yo les acabo de mostrar hace un ratito, y lo más lindo es que cuando las dibujan estrellas con puntas. También hablan de una constelación como un conjunto de estrellas que forma una imagen en el cielo, y también lo que les puedo contar es que en esta idea de Tierra dividida por dos hemisferios, creen que la Luna y las estrellas y el Sol giran al interior de la bola, pasando por encima de sus cabezas, y esto es una idea de una visión geocéntrica, ¿no? Los momentos de visibilidad desde las latitudes de la provincia de Chaco de las Pléyades son desde mayo hasta junio. En ese lapso no pueden ser observadas, luego sí pueden ser observadas a simple vista. Entonces de mayo a junio yo tengo un momento de invisibilidad donde no las observo. Durante los primeros días de junio pueden ser observadas por algunos minutos en la línea del horizonte, cerca de una hora antes a la salida del sol. Es lo que los astrónomos llaman la salida helíaca, ¿no? Las Pléyades y las demás estrellas que forman la esfera celeste se adelantan 3 minutos y moneda por día en relación al Sol. Y en los días siguientes quedarán más tiempo visibles antes de la salida del Sol, pudiendo ser observada cada día antes. Como nosotros acá hablamos de las ideas que traen los estudiantes de los pueblos originarios al aula, no podemos dejar afuera el contexto sociohistórico, ¿no? Entonces lo que decimos es que luego de 528 años de la conquista de América, han sucedido luchas y silenciados crímenes de lesa humanidad. En lo que es el territorio argentino, se produjo lo que es la conquista del desierto en el sur, las reducciones indígenas en el norte, tenemos las masacres de Napalpí, el Zapallar, Papá del Indio, etc. Entonces decimos que las comunidades originarias fueron obligados a aceptar una cultura extraña por la fuerza, y lograron atesorar la propia a través de la resistencia y el silencio. La realidad aclama una participación igualitaria de parte de las comunidades, donde sean reconocidos como portadores de una tradición cultural específica, respetando y preservando y reactualizando un protagonismo histórico, donde el ser argentino, funcionaría creo que también para el ser colombiano, pasa por asumirse con características propias, generando una comunidad nueva, consolidándose a través de una fisonomía propia, y no siendo algo trasplantado de Europa, ¿no? Entonces esto es una manera de ser conscientes de nuestra identidad heterogénea. Por eso nosotros decimos que la educación intercultural tiene que ser para todos y todas, y no para unos pocos nomás. En el caso de la etnia con la cual nosotros trabajamos, es la etnia Com, la cual desciende de la familia lingüística de los Guaycurúes, es de tradición oral. Esto es importante porque a la hora de interpretar el cielo va a haber relatos asociados a la transmisión de saberes, y también poseen una economía nómade o seminómade basada en la caza, la pesca, el mendeo y la recolección. Entonces, si nosotros miramos ese mapa, fíjense que se extiende el territorio a más allá de la provincia de Chaco. Si esta es la provincia de Chaco, tenemos parte de Bolivia, Paraguay, otras provincias de la Argentina, parte de Uruguay, parte de Brasil. Este es un paisaje típico de la provincia de Chaco, que yo acá se los traje para que ustedes vean que nosotros en la provincia de Chaco no tenemos montañas, sino que es una gran llanura con un gran cielo a nuestra merced. O sea que no hay montañas, y esto es algo importante a la hora de contextualizar la investigación. Los aspectos de la cultura o cosmovisión Com, yo lo que les puedo contar como una manera de transposición didáctica es que la Tierra es plana, es estratificada, la habitan seres de poder, quienes se transforman de humanos a no humanos cuando pasan de un estrato al otro. El estrato superior es el cielo,
le sigue hacia abajo la tierra y por último el agua, y cada uno de estos estratos a su vez se estratifica en subestratos. Los estratos suelen representarse como planos paralelos entre sí. Las Pléyades de la cosmovisión COM, según Orlando Sánchez es un cosmólogo y profesor intercultural bilingüe de la comunidad COM, quien ha escrito sobre las estrellas en particular. Según él, dice que las estrellas son femeninas, está relacionada con el calendario, y se describen sus orígenes mediante relatos. Y esto tiene una gran influencia sobre los sucesos terrestres. En particular, Orlando Sánchez propone este mapa, que lo llamamos el mapa de la cosmología COM, donde fíjense que las Pléyades son solo una porción de ese mapa, ¿no? De este dibujo. Los relatos asociados a las Pléyades que describe Orlando Sánchez son dos. Yo solo ahora les voy a contar un poquito de uno de ellos. Él lo titula como la hija de las 7 estrellas que se casa con el pájaro carpintero. Dice, o mediante él describe ciertos personajes que se mueven a través del cielo, Pigem en lengua com, la tierra, Loa, y el agua, su mundo, Etagat, y todos ellos son habitados por seres de poder, quienes tienen la habilidad de influir sobre la vida cotidiana de los seres humanos. Una deidad poderosa en este relato, de gran importancia, que habita el cielo, es el C3 estrellas o 7 cabritas de Apichí, que para la cultura occidental es el cúmulo abierto de las Pléyades. Ahora yo les voy a contar un poco la metodología de investigación que usamos para esta investigación. Nosotros usamos la metodología de investigación-acción, que se fue definiendo a medida que avanzaba la investigación, en función de los contextos socioculturales y sus problemáticas emergentes. Los individuos implicados toman un lugar protagónico en el proceso de edificación de saberes de la investigación. Bueno, ¿dónde se realizó el trabajo de campo? Hablamos de la provincia de Chaco, en particular en Miraflores, es un pueblo que está por acá, en esta sección, bien al norte de la provincia. Nosotros elaboramos un trabajo de campo con 2 ciclos de investigación. En el primero armamos un taller de 2 horas, donde trabajamos en una escuela secundaria, que es la número 168 de esta ciudad, y tiene una población mayoritariamente con algunos criollos y también wichís. Los estudiantes destinados fueron aproximadamente de 100 estudiantes que trabajaron en grupos de 5 estudiantes. Esta es una de las escuelas donde trabajamos, es uno de los anexos, es una escuela rural. Ahí la tenemos a mi directora Leonor repartiendo unas consignas. También hacemos actividades afuera, no solamente nos quedamos adentro del aula, eso es lo que tiene de particular. Y bueno, siempre somos bien recibidos. Una vez analizados los resultados del primer ciclo, se tuvo en cuenta que como no todos los miembros de la comunidad COM parecen reconocer los saberes vernados, sí, el dialogar con aquellos que sean portadores de este tipo de conocimiento ancestral. Y para el segundo ciclo de investigación, nosotros realizamos entrevistas a un profesor intercultural bilingüe en ejercicio y a un estudiante del profesorado de intercultural bilingüe, ¿no? Que estaba en el último año. Esto lo que les traje es para contextualizarlos un poco, es en el CIFMA de la ciudad de Castelli, en el viejo edificio, es el trabajo que nosotros realizamos con los adultos en las aulas del CIFMA, y una de las dificultades que encontramos es que, por ejemplo, se producen realmente verdaderas discusiones para ver cómo se escribe una palabra, porque la escritura de la lengua com en particular tiene pocos años, entonces de repente el objetivo de la actividad se pierde y encontramos discusiones de cómo escribir una palabra. Yo acá les traje para mostrarles esta palabra, cómo está escrita de 3 formas diferentes. Análisis de resultados, o sea, esa es una dificultad, por ejemplo, ¿no? Análisis de resultados. Lo que les puedo contar sobre el contexto es que las diversas representaciones culturales pertenecientes a la región no eran tenidas en cuenta al interior de las aulas.
O sea que hay una clara hegemonía de la ciencia occidental durante las clases de ciencias naturales en particular. El desconocimiento que presentan los docentes criollos en particular sobre los saberes pertenecientes a la cultura de los estudiantes y sus colegas indígenas es, en la mayoría de los casos, predominante. Los maestros y profesores criollos mejores intencionados, sin darse cuenta, discriminan a sus estudiantes y pares pertenecientes a las etnias originarias. La figura del docente indígena se encuentra eclipsada por la figura del docente criollo, y en la mayoría de las instituciones donde se implementaron las actividades de indagación se observó que el profesor intercultural bilingüe actúa como un mero traductor de su lengua. Entonces, lo que podemos decir como conclusión del contexto es que las estructuras y relaciones coloniales vigentes hasta el momento se mantienen inalteradas. Después hicimos una interpretación de los dibujos y collages realizados durante el primer ciclo de investigación, gracias a las actividades didácticas que implementamos, y obtuvimos todos estos datos, montones y montones de datos, y armamos la siguiente tabla de repetición. Como ven, en el cielo hay un montón de cosas, hay animales, hay seres de poder. Por ejemplo, yo les puedo contar que Kazenagaga es un ser que está relacionado con los rayos y los truenos. El Mogozagán es un ser que está relacionado con cómo se arrean las nubes. Y los principales protagonistas son las lunas, las estrellas, el sol. Las Pléyades, al parecer, aparecen en un lugar no tan privilegiado. Y bueno, en la tesis yo hice toda una clasificación de esto, la fui analizando una por una, pero acá por cuestión de tiempo no voy a hablar de todas ellas, voy a hablar solo de las Pléyades. Y lo que les puedo contar es que, bueno, esto es lo que dibujan los chicos o lo que nos relatan. Fíjense que acá hay una idea que es parecida a las ideas que traen los estudiantes según la didáctica de las ciencias naturales, que dibujan estrellas con puntas, ¿no? Después, en el segundo ciclo de investigación, lo que hicimos fue entrevistas a portadores de conocimiento sobre el cielo, y empezamos a preguntar sobre un poco que es el mapa de cosmografía que dibujó Orlando Sánchez, porque él no es muy claro cuando habla de esto. Y, por ejemplo, este estudiante del profesorado intercultural bilingüe, para tratar de explicar qué era lo que pasaba en el cielo, lo dibujó. Y la explicación, además, la hizo en lengua com. Nosotros no entendimos nada en ese momento, pero bueno, estuvo bueno que eso pasara al interior de las aulas. Lo que les puedo contar es que esta figura de un ñandú siendo mordido o perseguido por dos perros aparece, por ejemplo, en varios lugares. Este es un libro de relatos de la cultura com que hacen las madres cuidadoras de la cultura com, está disponible en la web. Este es un libro de antropología. Entonces nosotros lo que hicimos, donde sospechábamos más o menos que estaba el ñandú con los dos perros, buscamos una foto y les pedimos a los profesores, bueno, que dibujaran dónde veían a este ñandú con los dos perros. Y fíjense, lo que ellos nos marcan es el saco de carbón, es la cabeza, le sigue todo el cuerpo, o sea que el ñandú está formado por las manchas oscuras de la Vía Láctea, y Alfa y Beta del Centauro son los dos perros que se prenden del cuello. Esta porción de la Vía Láctea ustedes no la ven en Cali, porque es propia de nuestras latitudes. Entonces, lo que yo les puedo contar, esta es la parte de la Vía Láctea que nosotros observamos. Si ustedes miran, tenemos las manchas oscuras de la Vía Láctea forman el ñandú. Entonces, si lo miramos de esa manera, el saco del carbón es la cabeza, Alfa y Beta Centauro serían los dos perros, y todo lo demás sería el cuerpo. No sé si lo llegan a ver. Una vez que uno ve a este ñandú en el cielo, ya no lo puede dejar de ver, ¿verdad? Es como algo muy, muy impactante en ese sentido. Bien. Lo que les puedo contar un poquito sobre cuándo se le presta atención a las Pléyades en la comunidad es que en particular se les presta bastante atención en la época de primavera, porque indica la época de fecundidad, todo se prepara para revivir en la naturaleza, y bueno, en particular es observada a fines del invierno y lo que son las épocas primaverales.
O sea, ahí es cuando hay que prestarle atención a las playas. Dentro de la cosmovisión COM, las ideas que aparecen en la escuela es: los estudiantes nos hablan que es un padre poderoso con muchas hijas, el movimiento aparente da cuenta de los cambios de la flora y de la fauna, hablan de cantos de aves anunciadoras relacionadas con la observación de las playas, y hay relatos asociados a este cúmulo estelar abierto. Eso es todo lo que aparece en la escuela. Algunas conclusiones del trabajo de maestría que yo les puedo contar es que, bueno, que las Pléyades, en este cúmulo estelar abierto, no solo es un indicador de la finalización de la estación invernal, sino que también está relacionado con relatos ancestrales, con la finalización de la helada, la época de la fecundidad, y el Dapichí o las Pléyades son solo una parte del mapa de cosmografía COM, tiene que ver con el calendario, sino que también hay otros elementos que son de importancia. Uno de los principales lazos que nosotros encontramos o vínculos es el concepto astronómico de esfera celeste, que es un modelo que a primera instancia sirve para explicar ciertas cuestiones que aparecen en el cielo, y además está relacionado con este mapa de cosmografía del que habla Orlando Sánchez. Otros vínculos de gran importancia, además de las Pléyades o la Pichí, pueden ser la Vía Láctea o el Neandú Galaxian, también llamado Mañic, según la cultura COM, las nubes de Magallanes, que es llamado como Araganaki en lengua COM. Una de las cosas con la que yo los puedo relacionar con lo que dice la didáctica de las ciencias naturales, según estas ideas que traen los niños o los adolescentes COM a las aulas interculturales, es que hay una relación entre el movimiento aparente de las estrellas planteado por Nussbaum o el modelo de esfera hueca de Bosniadú. Ella hace todo un análisis de las formas de la Tierra en lo que es niños de diferentes culturas como en África, y lo que acá nosotros vemos es que, por ejemplo, tenemos un observador en el medio y vemos las estrellas pasar por adentro de la bola, por eso ella lo llama esfera hueca. Este trabajo sirvió para la elaboración de un libro didáctico, el cual es de libre acceso y ustedes pueden encontrar en internet, se descarga gratis. Si ustedes me buscan por mi perfil de academia.edu o ResearchGate, o buscan la página del grupo IESI, también está ahí, y contempló los saberes y el contexto de la población estudiada. Esta es la portada del libro, se llama Propuestas didácticas para la formación docente multicultural, es de carga gratuita, como dijimos. Algunos de los autores que están ahí pertenecen a la etnia COM, con los cuales hemos discutido acerca de las actividades planteadas. Este es todo el índice del libro, tienen actividades relacionadas al cielo, otras con el agua, otras cuestiones que se han pedido sobre, bueno, ¿qué pasa con la historia COM, de los COM? ¿Por qué no aparece en la historia que se enseña en las escuelas? Nosotros queremos que aparezca y ese es el último capítulo, ¿no? El capítulo 11. El capítulo 1 tiene que ver más que nada con las actividades que hicimos en esta tesis. Fíjense, es un libro bastante didáctico, tiene hipervínculos que se pueden abrir, es un libro que se puede abrir desde los celulares también, y bueno, acceder a todo lo que aparece. Algo que yo les quería comentar es que todo este trabajo se ve permeado en un libro que va a salir ahora a través de la editorial Biblos, que es el libro de esta tesis, que se llama Aportes a la educación intercultural bilingüe, los vínculos entre las representaciones científicas y vernáculas sobre las Pléyades, el Dapichí en el Gran Chaco. Obviamente todo esto lo contamos desde la escuela, y es un libro que sale ahora en septiembre, va a estar disponible en formato papel y en formato ebook, y se puede conseguir a través de Amazon, Baja Libros, todas las plataformas internacionales. Lo que yo les traje un poquito acá, ya no sé si estoy pasada del tiempo, pero con esto ya termino, es mi trabajo actual de doctorado, el cual es dirigido también por Leonor Bonán y Tono Castorina. A diferencia del trabajo de maestría que tuvo que ver con enseñanza, nosotros ahora estamos mirando cuestiones de aprendizaje. Lo estamos haciendo en primaria en particular. Miramos o nos preguntamos acerca de cómo es posible que los niños y niñas pertenecientes a las comunidades indígenas de nuestro país
aprendan sobre ciencias naturales, poniendo en diálogo y en valoración los conocimientos pertenecientes a sus culturas. Y para eso elegimos trabajar con la noción o la concepción de tiempo. Para distintas poblaciones amerindias, como por ejemplo los mayas, se basaban en los acontecimientos naturales y humanos. Entonces veían la repetición de estos acontecimientos y podemos decir que tenían una concepción cíclica del tiempo. Y esta concepción está relacionada con relatos y seres que cobran gran importancia en la transmisión de esos saberes ancestrales. La metodología que aplicamos acá en el doctorado, además de hacer una primera exploración con investigación-acción, porque era la metodología que veníamos trayendo de la maestría, usamos también la etnografía de aula y el método clínico crítico para las entrevistas, el cual, bueno, mi director Tono Castorina es un especialista en eso. Esta es una de las escuelas primarias en la cual nosotros trabajamos. Acá estamos con uno de los maestros bilingües interculturales. Este es el trabajo que hacemos con los niños en primaria. Y por ejemplo, acá es algo muy interesante, que cuando nosotros preguntamos por el tiempo, y ellos hacen unos collages, eligen figuras en espirales, ¿no? La idea de ciclo aparece ahí. Y también está interrelacionado con deidades de poder de la cosmovisión. O sea, de todo lo que podían elegir, no eligieron una figura de un reloj de agujas o un reloj digital, sino que ellos eligieron espirales y cosas que aparecen en la naturaleza. Algo interesante mediante la metodología etnográfica es que se puede recabar las voces de los participantes, y una de las cosas que nos dijeron los estudiantes de primaria es, por ejemplo, mi abuelo me contó que antes no moríamos. Eso apareció con el DNI. El DNI en Argentina es el Documento Nacional de Identidad, que para ustedes creo que es la cédula nacional de identidad, después ustedes me cuentan. Entonces ellos nos dicen, mi abuelo me contó que antes de eso no moríamos, que eso apareció con el DNI y que tampoco cumplíamos años. Entonces ahí, ¿con qué estará relacionado? ¿Tendrá que ver con una noción cíclica del tiempo? Se nos abren varias interrogantes. También nos dicen, nosotros no tenemos días para la semana, sino que hablamos de hoy, mañana, y lo que pasaba antes, y así se repite. O sea, acá, por ejemplo, no tenemos días llamados lunes, martes, miércoles, jueves para la semana, sino que hablamos de hoy, mañana, pasado. Y eso es algo interesante porque a veces los docentes criollos intentan traducir, por ejemplo, traducime la palabra lunes, y en la cosmovisión COM no hay una traducción para la palabra lunes, ¿no? Sino que hay una concepción diferente del tiempo. Lo que yo les puedo contar es que tenemos 3 indicadores temporales importantes. Uno es el sol, Azonalá, y acá hay una cuestión de género, porque el sol para la comunidad COM es femenino, ellos hablan de la sol, o hablan de una mujer, ¿no?, que transita el cielo, llamada Azonalá, y está relacionada con los momentos del día, y de eso voy a hablar en el Congreso de UCIT, que se va a hacer ahora en la Universidad de Córdoba, ahí en Colombia. También hay otra cuestión con la luna, que la luna es un ser masculino, ellos hablan de el luna, o el gordo luna, Cabocoy, y está relacionado con el ciclo menstrual y la fecundidad. Las fases lunares son diferentes, y hay una relación con la palabra occidental o castellana de mes. Y de eso vamos a hablar en el simposio de investigadores y educadores de física que se hace acá en Argentina, también en la provincia de Córdoba, ¿no? Casualidad. Y bueno, de las playas o el Dapichi, hablamos un poco en la tesis de maestría, vamos a tal vez profundizar un poco más en la tesis de doctorado. Tiene relación con el ciclo anual, con el calendario, y bueno, eso va a ser parte del libro que va a estar disponible en septiembre. Así que bueno, no me queda más que agradecerles, les pido disculpas por los inconvenientes y demás que tuvimos en esta exposición. Muchas gracias para todos y todas. Muchas gracias, Geraldine. Ha sido una muy agradable charla. Creo que brinda muchos elementos para abrir este diálogo y seguramente afianzar la comunicación que hemos venido estableciendo entre los grupos de investigación. Le voy a dar la palabra a la profesora Zaida, que coordina un poco el ejercicio de las intervenciones
y las preguntas para poder tener como mayor garantía de éxito en la interacción. Profesora Zaida, tiene la palabra. Buenas tardes, profe Edwin y Geraldine. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Como dijo el profe Edwin, pues genera como muchos aspectos para discutir. Bueno, pues primero que todo, yo invito a todos los profes, profesores y profesoras que nos acompañan a que pues utilicemos el chat para poder expresar preguntas. Bueno, por ejemplo, aquí Ruby nos dice, hace una pregunta sobre, para ti, sí, Geraldine, ¿cómo asumieron los maestros de la comunidad las posibilidades de enseñanza dialógica de las representaciones científicas y vernáculas sobre las Pléyades? Esta pregunta es de la profesora Ruby Estela Guerrero. Sí, gracias Ruby. Una pregunta muy interesante. En general, ellos lo asumieron bien y les fue muy útil, por ejemplo, este libro que yo mostré, donde muestra algunas cuestiones de esta dialogicidad, les es muy útil para llevarlo al aula, ¿no? Porque a veces pasa que al no estar escrito, no saben cómo implementarlo. También ahí hay una cuestión tal vez de la formación docente en estos contextos interculturales que no es tenida en cuenta o no es llevada a cabo ni por una política pública, ministerial, ni algo por el estilo. Pero nosotros siempre somos bienvenidos desde el 2014 que hacemos trabajo de campo ahí, y les parece muy interesante, nos han agradecido, nos han pedido otro libro, nos pidieron otro libro que tenga más que ver con la lengua com, pero nosotros, al no ser expertos en lingüística, en eso la verdad que no estamos preparados. Nosotros somos expertos en lo que es la didáctica de las ciencias naturales y en el tratar de vincular esos saberes con los saberes ancestrales. Geraldine, mientras otros escriben otras preguntas, yo también tengo algunas reflexiones sobre pues, diversas cosas que has planteado que me han llamado la atención. Tal vez aprovechando este último comentario que hablas de como la misma comunidad, lo que les ha solicitado desde sus necesidades. Y también cuando tú hablabas, o sea, me he pintado un poco como la comunidad, cuando hablabas al principio, cuando decías que, si no estoy mal, que la comunidad efectivamente tiene, pues básicamente su conocimiento es oral, ¿cierto? Entonces, pues uno encontraría que muchas de estas cosas, además, entiendo por lo que tú también lo dijiste, ni siquiera la comunidad, por ejemplo, los más jóvenes actualmente conocen bien un saber que se ha ido perdiendo y que al parecer ustedes tuvieron que irlo a buscar también como en los mayores, supongo, porque encontraron, según comprendí, encontraron que las generaciones más jóvenes desconocen ya un poco sobre toda esa cosmogonía de su propia comunidad. También eso es un problema por el hecho de ser oral, digamos, su conocimiento sobre todo oral. Entonces uno encuentra precisamente como todas esas necesidades y la importancia y la pertinencia de investigaciones como estas. Entonces mi pregunta también iba un poco como a eso que la misma comunidad les pidió ahora. ¿Ustedes digamos, han devuelto algún trabajo para la comunidad? Es decir, supongo tu libro, por lo que acabo de entender, seguro lo dejaron para la comunidad, pero ¿hay algún otro compromiso como para poder ir fortaleciendo todo, pues esa conservación, ese reconocimiento, esa estructuración de sus saberes, esa conservación? Entonces, ¿han planeado ustedes como un siguiente trabajo? Como otro tipo de relacionamiento con la comunidad, tal vez han sido planteados otros proyectos para poder materializar y recoger todo este saber que al parecer pues se va perdiendo, como muchos de los saberes de nuestras comunidades originarias, ¿no? Entonces, Sí, entiendo lo que me preguntas. A ver, voy a tratar de ir por pasos para responder todo lo que me preguntaste. Los portadores del conocimiento un poco más puro, porque ya la cultura no es la misma que antes que la conquista, ¿no? La tienen los ancianos,
Y en general, lo interesante cuando nosotros planteamos estas actividades adentro del aula, que siempre son discutidas con los maestros interculturales bilingües antes, las llamamos actividades hipótesis en ese sentido, porque nunca están cerradas. Muchos de los participantes dicen, bueno, nosotros creemos que es esto, pero en realidad lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir y vamos a discutirlo con nuestros ancianos. Y eso es importante porque, bueno, es una manera tal vez de empezar a generar preguntas y que ellos empiezan a generar preguntas y que recurran a esas fuentes de saber. Eso por un lado. Y sí, la cultura parece estar fragmentada como en distintos seres, por eso hay algunos que son portadores de algunos saberes y otros no. Algunos son portadores tal vez de lo que pasa en el cielo, las estrellas, otros tienen que ver más con la casa, el medio de la recolección, y eso es lo que sucede. Con respecto al devolver algo a la comunidad, este libro que nosotros tenemos, que es de descarga gratuita, gracias a un proyecto que se llamó Exactas con la Sociedad, que yo dirigí con Leonor, yo era la codirectora y Leonor Bonán en la directora, pudimos imprimir libros y esos libros se repartieron alrededor de las comunidades y eso fue una forma de devolverlo. Otro de los trabajos, o sea, este es el trabajo que yo tengo, que tiene que ver con las estrellas, pero hay otros miembros del grupo que en base a pedidos que nos han hecho, por ejemplo, nos pidieron, bueno, nosotros queremos que se trabaje cuestiones del agua, porque en la provincia de Chaco son grandes las sequías, entonces ellos querían empezar a ver cómo podían empezar a trabajar el tema del agua a partir de una perspectiva intercultural. Hay 3 chicas dentro de ese grupo de investigación que están trabajando este tema, y también hay otro miembro del grupo IESI que trabaja el hecho de la educación en TICS, en lo que son los saberes interculturales, ¿no? Hay otro miembro, además de eso, del grupo IESI, que es de una ONG que se llama APAER, mediante la cual se apadrina a niños y niñas originarios y criollos que tienen dificultades tal vez para terminar la secundaria, pero primaria, y eso se hace a través del asistencialismo, que en realidad al interior del grupo nosotros vamos por otro lado, ¿no? Buscamos cuestiones de educación, tal vez no tanto del asistencialismo. Pero bueno, esas son todas formas tal vez de relacionarse o de, no sé, estar en territorio y tratar de responder algunas cuestiones que se nos plantean. Obviamente no podemos responder todas. Si yo te soy sincera, a veces uno se siente cuando va y hace el trabajo de campo que te sentís tapada por un tsunami, ¿no? Y vos solamente vas por la educación intercultural bilingüe de todas las necesidades que hay, pero bueno, tratamos de aportar nuestro granito de arena y hacer una devolución en ese sentido. César, por aquí nos pregunta, primero que todo comenta que es muy interesante el trabajo y te lo quiere hacer saber, y se pregunta si en el trabajo de campo se pudo visibilizar la forma en que la comunidad transmite esos conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones. Sí, eso más que nada lo estamos viendo con el trabajo de doctorado, que tiene tal vez una perspectiva más etnográfica y uno se puede mover un poco más allá de la escuela. Lo que nosotros vemos es que el aprendizaje es transmitido por observación, por juegos, ¿sí? Por imitación, y esa es tal vez la manera en la que se enseña, ¿no? Lo que yo les puedo contar es que, por ejemplo, a los niños se les da vía libre, a veces transitan por las casas de las diferentes comunidades, por las casas de la comunidad, de forma tal de que, bueno, de esa manera aprendan, ¿sí? Sean observadores de todo. Tal vez no se los prohíbe tanto, o se los persigue tanto como pasa en la cultura occidental en ese sentido, ¿no? Hay una percepción comunitaria de la crianza. Ok, Lisbeth también nos pregunta, ¿qué tan permeados se ven los saberes ancestrales de los niños por las culturas occidentales o por docentes que intervienen que no poseen las mismas cosmovisión o cultura que tienen estas comunidades? Y sinceramente encontrás de todo.
Lo que a mí me llamaba mucho la atención las primeras veces que fui a hacer trabajo de campo es que, bueno, te encontrás a los niños y niñas de la comunidad COM llevando remeras de las princesas de Disney, todos miran tele al interior de las casas, a menos aquellos que viven muy aislados, o sea, los de las poblaciones urbanas o semiurbanas miran la tele y a veces las preguntas que nosotros nos hacíamos, bueno, y estas personas apagan la tele, se miran entre ellos y qué dicen, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, también lo que les puedo contar, todos tienen celulares, o sea, en ese sentido es muy útil a veces las redes sociales, también se escriben, se dejan comentarios, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en LenguaCom, eh, o por ejemplo por WhatsApp también usan el corrector ya en LenguaCom en ese sentido. Y con respecto a los docentes, que son los docentes criollos, lo que yo les puedo decir es que, bueno, que la mayoría son ignorantes, eh, qué sé yo, tratan de imponerse de alguna manera, hay otros que no, pero en general son ignorantes de la cultura que, que portan los estudiantes, ¿no? En general estos estudiantes se muestran como retraídos o tímidos y hacen silencio al interior de las aulas. Nosotros a veces nos preguntamos si es una forma de resistencia, ¿no? O qué es este silencio. Al respecto de esas posibles formas de resistencia, la profesora Deyanira pregunta si encontraron resistencia en los estudiantes, en los docentes o en la comunidad al poner en práctica el proyecto. Y en realidad al principio tal vez sí, al principio las primeras veces que caímos en el cisma tal vez no pudimos trabajar porque bueno, en realidad lo que hicimos para contar la primera vez que fuimos, que era lo que nos proponíamos hacer y dejar en claro que nosotros no íbamos por el asistencialismo, lo que nos comentaban los adultos en particular era que, bueno, en realidad acá han venido otras personas de la academia, se han llevado el conocimiento y nunca más volvieron, ¿no? Entonces esa forma tal vez de generar un vínculo, algo efectivamente real y sincero, es volviendo y bueno, con el tiempo. Eso también mostró que nosotros seguimos vinculados a través de las redes sociales y que bueno, que siempre volvemos y eso nos abre puertas. También lo que nos favoreció un poco es que este miembro de APAER hacía 10 años que hacía trabajo a través de esta asociación de padrinos en el territorio y eso bueno, también nosotros al ingresar de la mano de alguien conocido, tal vez se nos fue un poco más fácil, ¿no? Pero hemos tenido estas críticas de decir, bueno, se han ido, se han llevado conocimiento, después lo hemos publicado y dónde nos devuelven lo que nosotros dimos, ¿no? Por eso nosotros en las publicaciones, por ejemplo, de este libro, incluimos a los nombres de los profesores que participaron para la realización de esas actividades. Una pregunta que hay aquí, última, muy importante, seguro como de interés de muchos y muchas, es sobre las metodologías. Entonces, como te pregunta Eliana Bolaños, respecto, pues, teniendo en cuenta la pertinencia de este tipo de investigaciones, ¿le interesa que describas un poco sobre las metodologías de etnografía de aula, las entrevistas clínicas Sí, que desarrollaste? sí, en realidad eso está un poco a la mitad porque con la pandemia no pudimos volver, pero lo que yo les puedo contar es como sobre las metodologías etnográficas de aula. Realmente fui a aprender con Antonia Candela, no sé si la conocen, ella es de México, trabaja en el CIMBESTAB, del día del CIMBESTAB de México, y tuve la suerte de tener una beca por 2 meses, de ir a vivir, a vivir a México y aprender sobre la metodología etnográfica de aula. Y bueno, mi duda ante ella fue decir, bueno, ¿qué tipo de etnografía voy a hacer? Porque hay un montón de tipos de etnografía a hacer dentro del aula. Y como yo era una principiante en eso, y tampoco soy del palo de la antropología, mi título de grado es ser profesora de enseñanza media y superior de física, lo que aprendí con ella es, bueno, a hacer o a proponerme hacer etnografía pura, ¿no? Tal vez no tomar tanto registro
de cuestiones o usar una notación un poco extraña, como hace, por ejemplo, el director de ella, no me acuerdo el nombre en este momento, pero usa anotaciones a la hora de tomar los registros. Lo que nosotros hacemos es etnografía de aula y es una etnografía de registro de los diálogos, hacemos filmaciones si el docente lo permite. Y bueno, al principio lo que pasa es que estamos raros por la situación de que estén grabando o que haya una cámara, o eso le pasa a los estudiantes, hasta que con el paso del tiempo empieza a pasar casi como desapercibido, y bueno, eso después lo que permite es ver si entrevistamos a todos los estudiantes o qué estudiantes sería bueno entrevistar. Y el método clínico crítico lo que es un método que utilizaba en sus orígenes Piaget, que va bien con la etnografía porque se hace preguntas abiertas, se busca llegar o sea, se trata de perseguir en el mismo diálogo con el estudiante, volver al mismo punto para ver si hay contradicciones o no, y ver cómo construye el conocimiento en base a esas ideas que manifiesta sobre la temática a elegir, que en este caso nosotros es el tiempo. Lo que tiene una dificultad con el método clínico crítico tradicional es que acá, como los y las estudiantes hablan otra lengua, es necesario tener un intérprete, ¿no? Y también es necesario tener una confianza con el estudiante y la comunidad, por eso es necesario que pase el tiempo en ese sentido, ese vínculo se construye, no ser ajeno. Y por acá hay otra. El profesor José Fernando pregunta, ¿en qué clase de contexto se desarrolló el proyecto? ¿No se presentaron conflictos sociales que dificultaron la puesta en práctica del proyecto? ¿Cómo sensibilizaron a la comunidad de sus beneficios? A ver, ¿en qué clase de contexto se desarrolló el proyecto? Bueno, creo que más o menos lo describí en la exposición, ¿no? Se desarrolló en instituciones educativas, también en el Centro de Formación Docente Aborigen, en una ciudad de la provincia de Chaco en particular. Los conflictos que se presentaron, en realidad, tenían que ver más con los conflictos mismos entre criollos y miembros de la población originaria dentro de la ciudad. No sé, por ejemplo, la provincia de Formosa es una provincia muy militarizada, y cuando quisimos acceder a una escuela, de repente, no sé, vino a buscarnos la policía, cosas de ese estilo. Pero en general, de la comunidad en general no tenemos problemas, tenemos tal vez estas interacciones que son conflictivas de por sí en la misma ciudad, ¿no? En la que recaen los prejuicios alrededor de las mismas comunidades, o los prejuicios entre criollos y indígenas, pero en general no, y fue un vínculo que fuimos construyendo con el tiempo, y siempre se nos da lugar porque, no sé, lo que devolvemos a las comunidades como este material didáctico, tal vez empezar a trabajar las problemáticas que ellos nos plantean desde el aula o desde la educación, ven que nos hacemos cargo de eso, que hay compromiso, es como lo que dice Edwin, esta cuestión de hacer una práctica educativa y no solo que sea una unidad didáctica en sí, chao, sino que es un verdadero compromiso con las comunidades. Y los beneficios, bueno, los beneficios que tienen las comunidades son estos que mencioné, y en general, como nosotros venimos haciendo trabajo de campo desde 2014, y ya había un miembro que venía trabajando desde antes, en general no tenemos problemas con eso, y en general lo que mostramos parece interesante, y bueno, siempre se nos abren las puertas. Hasta ahora la verdad que no se nos han cerrado en ese sentido. Bueno, yo por último quiero comentarte que, bueno, viendo el texto que nos compartiste, que está libre, el libro, me parece muy interesante. Sería pues un poco pues interesante saber pues de pronto qué resultados han tenido, si ya se ha llevado a la práctica o, por otros que hayan usado el material, ¿cierto? Qué tanto ha sido
como la validación de ese material. A mí me parece muy interesante, pues, primero que todo el contenido, porque pues se observa pues rápidamente, ¿no? Obviamente con una mirada, pero uno observa desde ese interés de crear contenidos adecuados, desde el orden además del enfoque de la interculturalidad. Pues quiero felicitarte porque pues me parece que trabajos como este son muy importantes por diversas cuestiones políticas, ¿no? Por un lado, pues por el reconocer un saber que se va perdiendo ancestral, por otro lado, por la importancia de que no solo los integrantes de la comunidad conserven ese saber y se pueda hacer perdurable en el tiempo, sino también que el resto de la comunidad, ¿cierto? De la sociedad, perdón, también conozca, visibilice pues estos saberes y conocimientos que, como tú lo decías en tu presentación, pues al no ser occidentalizados, entonces son vistos como de segunda categoría. Entonces me parece que es un gran ejercicio el que han hecho, muy interesante, entonces me gustaría saber si han tenido esa oportunidad de validar el material. Sí, nosotros en el prólogo de ese libro, Propuestas didácticas para la formación docente multicultural, que está de libre descarga, encontramos que eh, muchos profesores nos han dejado comentarios por Facebook, profesores de las comunidades, ¿no? Diciendo que, bueno, que les fue de gran ayuda. También tal vez nos hablan que han tenido que modificar tal o cual actividad, pero en general nos han dicho que el libro está bueno, y que bueno, que es de gran ayuda como para poder empezar a plantear estos saberes al interior del aula, porque como no existe una didáctica en particular de las ciencias naturales intercultural, sino que la estamos construyendo, o no existe la didáctica en la escuela en particular, porque como dije, bueno, el tipo de enseñarles a los niños pequeños dentro de la comunidad es otra. Bueno, en general fue bien recibido el libro y es útil y lo usan en otras ciudades. Por ejemplo, sé que ahora que se está usando en la capital de Chaco, que es Resistencia, así que en ese sentido la verdad que estamos contentos. Es un libro de libre acceso y gratuito justamente para que las personas de las comunidades y del mundo accedan a él y bueno, sea libre en ese sentido. Y es una forma de visibilizar esos saberes. Geraldine, sin lugar a dudas, dentro de la conversación hay un aspecto que me llama la atención y es esa alusión a nuestra América, Ah, sí. porque pareciera ser, sí, que efectivamente tenemos que deconstruir una cantidad de expresiones, términos, que a veces las utilizamos, pero no identificamos cuál es su procedencia y mucho menos su intencionalidad. Entonces, esta idea de deconstruir implica necesariamente una búsqueda de identidad. ¿Por qué pensar nuestra América? Claro, ¿qué encierra ella como un elemento diferenciador de otras formas de decir latinoamericanos? Asimismo, la enseñanza de las ciencias está muy cargada de ciertas formas que uno llamaría occidentalizadas, pero que cuando se miran en un contexto parecieran no darnos una identidad o no responder a una identidad. El conocimiento científico se volvió un conocimiento sin identidad, pareciera volverse él en sí mismo al margen de las propias comunidades y contextos que lo han producido. Creo que el ejercicio y la invitación es que todo conocimiento es cultural y por lo tanto siempre deben responder a una forma o a un contexto que lo ha determinado y que lo ha validado. Entonces me pareció muy interesante ese llamado que hiciste a reflexionar sobre muchos términos que nosotros utilizamos, como es este de nuestra América. Nosotros hablamos mucho de decolonialidad, hablamos un poco de la necesidad de emancipar, pero emancipar es lo que Freire viene a traducir como pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico porque hay una lectura de identidad. Nuestros pueblos comparten entre sí
esa identidad, una identidad que se desvanece a veces por esa hegemonía que desde la escuela como un sistema político intenta eliminar todos aquellos rasgos identitarios que aparecen en las comunidades. Quisiera hacerte una pregunta, Geraldine, y tiene que ver más es con el tema de por qué las Pléyades. Digamos, si lo miramos desde la cultura occidental en términos del legado, las Pléyades terminan siendo algo que hace parte de una manera de entender el universo, pero es precisamente de las comunidades ancestrales que las Pléyades se volvieron un auténtico referente importante. Y entonces, ¿qué llevó a que pensaran que las Pléyades eran ese objeto importante de ser intervenido, Geraldine? Sí, en realidad lo vimos así por un lado porque nos preguntamos primero qué temática abordar, ¿no? Y pensamos que tal vez la temática del cielo, en ese sentido, era la más adecuada, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, para la conquista del desierto acá en Argentina, lo que usaban los conquistadores eran identificar a los indígenas estrelleros de forma tal que los orienten en el territorio con la observación de las estrellas, porque este era, a no estar en el hemisferio norte, este era un cielo diferente, por ejemplo, ¿no? Y qué más útil que apresar a alguien que la tenga clara en ese sentido y sea miembro de las comunidades también. Entonces, nosotros creemos y creíamos que la temática del cielo era acorde porque, bueno, sabíamos que ahí iba a haber saberes en este sentido. Y también elegimos las Pléyades porque pareciera ser muy importante, por ejemplo, para las comunidades mapuches del sur de la Argentina, marca el inicio del año. También sabíamos que para los incas tenía una gran importancia por el tema de los cultivos. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrar por ahí y ver qué pasa. También por el hecho de que, por ejemplo, en una de las actividades didácticas, nosotros mostramos, hicimos referencia al el relato, la narrativa asociada a las Pléyades desde la cultura occidental, esta idea de 7 hermanas siendo perseguidas por Orión, hasta que Zeus las ayuda, las hace subir al cielo, entonces quedan ahí plasmadas como las Pléyades y la constelación de Orión está atrás persiguiéndolas, ¿no? Y así es como se ve. Entonces, de ahí empezamos a preguntar, bueno, ese fue el tópico generativo para la actividad y después tratar de ver, bueno, ¿con qué relacionan ustedes a las Pléyades o qué nombre tienen para las comunidades? Y también hay libros de antropología que hacen referencia a este cúmulo, hay gente que estudia esto desde la astronomía, cruzándolo con la antropología, entonces también, pero lo hacen con otras etnias cercanas a los COM, entonces sabíamos que en ese sentido también era importante. Así que decidimos empezar por ahí, pero bueno, eso después abrió que hay otras cosas alrededor de las Pléyades, qué sé yo, tal vez podríamos haber ingresado por la Vía Láctea, pero como no se nos ocurrió, no habíamos leído tanta bibliografía sobre eso, la verdad que empezamos a ingresar primero por las Pléyades. Y además porque al ser un cúmulo tan abordado por la ciencia occidental, qué sé yo, tal vez nos era más fácil a nosotros explicárnoslo en ese sentido. Y sí, yo creo que yo lo que les puedo contar es que trabajar sí, en algo así requiere una transformación personal, que eso supongo que cualquier tesis lo hace, pero bueno, hay que ser valiente para permearse de eso, ¿no? Porque a veces uno se ve tan involucrado en el tema que bueno, uno pone la piel ahí un poco. Y también se da cuenta de lo que es nuestra identidad, en particular la nuestra sudamericana o de nuestra América. Es una forma de construirse en ese sentido y reconocerse, bueno, que no somos algo trasplantado de Europa, es lo que dice un poco Luis Rigal, dice que nosotros somos como una especie de espejo roto de esa Europa, o sea que nos parecemos pero no lo somos,
Entonces es una forma de empezar a buscar esa identidad que la tenemos tan escondida o tan enterrada o que la han querido enterrar y que bueno, las comunidades originarias forman parte de nosotros también. Bueno, yo quería referirme un poco, trayendo a recordar a Vygotsky, que él habla sobre algo particularmente clínico, aunque no precisamente, pero sí habla algo sobre lo clínico que me parece muy importante lo que tú haces. Él en algún documento que yo leía sobre Vygotsky, él habla sobre la importancia que hay dentro de la psiquis de cada ser humano, independientemente de que si sea de una sola región, de una sola familia, todos tienen una forma de ser y pensar. Asimismo, se forman una psiquis importantísima propia, que cuando se hace un análisis clínico, ellos aportan mucho más porque son asimismo ellos. Entonces, por lo tal, en ese sentido yo hubiera querido de pronto escuchar un poco más sobre la experiencia, cuando estos estudiantes se expresan a sí mismos de una manera coloquial, cuando se acercan más a esa parte cercana de sí mismos, eso hace referencia a unas cosas más allá de lo que pueda relacionar. Cuando tú hablas de que no tienes que ver con la sociología, yo creo que sí la tienes mucho que ver no solamente con la artista que tú eres, sino con la importancia que pones allí sobre la investigación que tú haces. Me gustaría de pronto que se pudiera escuchar no solo de ti, sino de los compañeros que aquí están presentes. Muchos tienen unas experiencias muy bonitas sobre ese asunto. A mí me parece que es importante cuando se le tiene miedo, cuando se habla de un análisis como el que tú estás aportando. No sé más allá dónde habrás llevado la situación, pero creo que tengo que leer el texto para poder dialogar más contigo sobre el asunto, pero sí me interesaría saber un poco más sobre el asunto, no solo de ti, sino de los compañeros. Muchas gracias. Bueno, sí, nosotros en eso, sinceramente, hicimos unas primeras experiencias porque el trabajo de campo nos quedó como a la mitad por esto de la pandemia y demás, pero sí, en realidad eso da cuenta, ojo, acá yo tengo que ser insistente, a veces la forma de expresarse es mejor en lengua com y no tanto en castellano, por eso nosotros recurrimos a un intérprete. O sea, yo no sé más que un par de palabras en com y además no, no soy com en ese sentido. Pero sí, dan cuenta un poco más. Lo que yo te puedo decir de las pocas entrevistas que hice, lo que a mí me da la sensación es que dan cuenta un poco de que ellos mismos van construyendo ese conocimiento y le dan un sentido totalmente diferente a veces a lo que el docente del aula quiere, ¿no? Es como que en ese sentido hasta puede llegar a ser diferente. Pero sí, ahí yo mostré en la presentación, por ejemplo, dos cosas que se nos aparecieron. Esta cosa de decirle al docente, bueno, mira, ¿sabés qué? En realidad nosotros no tenemos días para la semana. ¿Por qué me estás enseñando eso que no tiene nada que ver con mi comunidad, por ejemplo? O esta idea del tiempo en círculo, decir, bueno, nosotros antes no moríamos ni cumplíamos años, ¿no? Eso vino con otra cosa. Eso es lo que yo te puedo contar. Y bueno, a mí me falta un poco más, tal vez, de trabajo de campo como para, tal vez, contarte algo más. O bueno, todavía no publiqué nada de eso, así que está como medio en pañales. Bueno, Geraldine, yo creo que de todas maneras, Ahí, perdón, veo a Eliana que tiene que ahí habilitar. dale, Hablando Eliana. sola. No quería agradecerle a Geraldine por esta investigación que enriquece mucho más pues, el reconocimiento a ese saber ancestral, a las culturas, que toda nuestra América, ya no vamos a decir más Latinoamérica, que toda nuestra América tiene y de verdad
que he aprendido a valorar a través de todas estas investigaciones que han hecho. Pues yo soy un poco metodológica, a veces me regañan un poco por eso, pero, pero quisiera también de pronto preguntarte un poco cómo hiciste para manejar la cantidad de información, porque los cuadros que presentaban denotan que tuviste bastante información. Entonces, ¿cómo hiciste para ese cuello de botella? Quisiera saber, porque la etnografía y implantaste 3 métodos. Entonces, quisiera saber cómo hiciste para escoger, o más o menos así, algo sencillo. Gracias. Sí, en realidad eso que tiene que ver con el trabajo de doctorado todavía está en proceso, eh, pero, pero bueno, tal vez yo te puedo hablar un poco más del análisis de la maestría. Nosotros, todos esos cuadritos o dibujos que ustedes veían ahí, que yo mostré que eran un montón de datos, lo que hicimos fue, eso en realidad son collage en tamaño cartulina, tamaño A3, que hicieron los chicos que participaron, y teníamos más o menos 40 de esas láminas, y bueno, fue empezar a ir cortando las imágenes de forma digital para ver cuántas veces se repetía la luna, cuántas veces se repetía el sol, y demás para tratar de, no sé, agruparlos mediante una tabla de frecuencia de aparición. Eso con respecto al primer trabajo, o el primer ciclo del trabajo de campo de maestría. Después, con lo que pasó en doctorado, lo que está pasando en doctorado, porque eso todavía no lo terminé, lo que nos empezó a pasar es que con la investigación-acción era como algo muy exploratorio, entonces pensamos que para meternos un poco más de lleno y ver de repente cómo enseñaba el maestro indígena sus saberes adentro del aula, para eso, bueno, no nos quedó otra que empezar a pensar un poco en la etnografía y ver qué pasaba en esa interacción. Y una gran dificultad que yo les puedo contar es el tema de las grabaciones. Cuando los chicos y las chicas hablan en lengua com, uno más o menos por el contexto o ver lo que está pasando se pueda llegar a una idea de lo que están tratando de decir, pero bueno, es importante ahí tener un intérprete porque uno no habla esa lengua. Esa es una dificultad. Y después, bueno, empezar a categorizar esa información, que de ahí tal vez nacieron esta idea o estas 3 categorías de pensar en el sol, la luna y las Pléyades, ¿no? Y eso ayudó un poco para empezar a buscar el puntapié. Por ejemplo, en las entrevistas clínico-críticas, lo que hicimos fue diseñar narrativas que, no sé, por ejemplo, una chica de tu escuela, una chica me dijo que el sol tiene una apariencia o es una vieja anciana que camina lento en verano, mientras que en invierno es una joven que camina rápido, ¿no? Por esta idea y también de que el sol pasa por sus cabezas y las horas de visibilidad o de luz solar es diferente en verano y en invierno. Entonces nosotros sabíamos que para la comunidad en verano era una vieja que camina lento y en verano es una joven que camina rápido. En invierno es una joven que camina, perdón, estoy quemada de tantas horas. Pero a lo que me refiero es que esto de hacer hincapié, de decir, bueno, una chica me dijo tal cosa, empezó como a generar tal vez que el niño hable. Y de ahí, bueno, empezar a preguntar, bueno, ¿y realmente crees que es así o crees que es de otra manera? Y bueno, de ahí después empezar a sacar o a relevar formas en las que construyen el conocimiento. Esto del sol vamos a hablar en el EUCIT, si les interesa. Quería, frente al trabajo que se hizo con las escuelas, quería saber cuál fue el criterio o si se manejó algún criterio a la hora de seleccionar las escuelas y los grupos con los cuales se estableció dicho trabajo. Sí, nosotros, gracias a este miembro del grupo que hizo un trabajo de 10 años a través del asistencialismo, que es miembro de APAER, esta ONG que apadrina chicos para que terminen la primaria y secundaria, él trabajaba con distintas escuelas
y bueno, nos fue presentando, bueno, un día íbamos a la escuela de tal directora, la conocíamos, veíamos si se mostraba amable, a que, bueno, nosotros podamos indagar. Primero hacíamos una primera experiencia de, bueno, visitar primero a las autoridades y contarle qué es lo que íbamos a hacer. Y bueno, como este miembro de APAER se manejó con varias, o se manejaba con varias escuelas, terminamos trabajando en la escuela secundaria número 168, que la directora es Elizabeth Roenberg, la cual es una persona muy abierta, muy amable, y siempre fue como que nos dejó a los chicos así, bueno, sí, trabajen, y nos cedían las aulas de su escuela así. También trabajamos con otra escuela, pero esa es más interesante tal vez porque es de gestión indígena, el director es COM, después de una larga lucha lograron que el director sea de la comunidad, y esa es el CEREC de la provincia de Chaco, y es una escuela albergue donde los chicos, bueno, pasan el día y la noche ahí, los fines de semana vuelven a sus casas. Esa también fuimos y contamos qué era lo que hacíamos, pero nosotros ya ahí ya no éramos ajenos a la comunidad, sino que se hizo luego de 2 o 3 años de visitarlos, y como ya nos volvimos conocidos, de repente las puertas se empezaban a abrir solas, ¿no? Los miembros, esta información parece que no, pero el tema a veces de alguna actividad que les llamaba la atención empezaba a circular por los grupos de WhatsApp dentro de los estudiantes de la comunidad, y eso, bueno, llega a los miembros. Bueno, Geraldine, entonces no queda más que hacerte la invitación para que nos acompañes el próximo mes de marzo. No sabemos si virtual, presencial, cómo irá a ser en el quinto o sexto, ya no me acuerdo, coloquio internacional sobre diversidad cultural y enseñanza de las ciencias que vamos a hacer aquí en Cali. Tú tuviste la oportunidad de venir con Leonor, el anterior. Sí. Y pues bueno, queremos contar con tu presencia nuevamente y poder dialogar. Creo que ese es el espíritu fundamental de estos espacios, el carácter dialógico, poder mirar lo que se hace con las comunidades indígenas, ancestrales, con sus contextos vernáculos allá en la Argentina, y también un poco lo que está pasando aquí en Colombia. Nosotros en el Pacífico colombiano tenemos muchas comunidades diferenciadas, comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, raizales, urbanas, suburbanas, y todas ellas tienen mucho que decir. O sea que el reto para el profesor, y en nuestro caso para el profesor de ciencia, es muy grande. Lo que tú haces y lo que algunos trabajamos son pequeñas goticas, pero hay que crear una gran lluvia que permita transformar nuestra América en una gran fuerza emancipadora de formas de pensar diferenciadas. Geraldine, mi abrazo como siempre y muchas gracias por tu participación y por tu interés en compartir con nosotros tus ideas y tus pensamientos. A los demás colegas les agradezco mucho y nos estaremos viendo en la próxima parte de la agenda de nuestro proyecto de investigación.